En este nuevo bloque de Huella vamos a hablar de la industria. Hablar de la industria en San Francisco, en términos generales, es remontarse a los mismos orígenes. Lo hemos contado aquí con Arturo en innumerables ocasiones. El origen del actual emplazamiento de San Francisco es el ferrocarril y junto al ferrocarril la industria molinera. A partir de allí un desarrollo impresionante en distintas facetas de la industria, algunas que tienen que ver con la materia prima que se genera aquí en nuestra región, pero otras que no tienen nada que ver con la materia prima que se genera en la región y por eso son las que nos llamaron la atención para desarrollar en este bloque. Arturo, si uno dice industria molinera, dice, bueno, teníamos los campos rodeados de trigo, era necesario almacenarlo, era necesario procesarlo, con el ferrocarril después eventualmente transportarlo. Ahora, si uno dice cal en San Francisco, donde no hay montañas de donde sacar el producto, si uno dice jabones, si uno dice licores en San Francisco, es como que llama la atención. Y sin embargo, tuvieron presencia esas industrias en la historia de la ciudad. Claro, y fueron importantes. Esa es un poco la otra industria que tuvo San Francisco y que en algunos casos ha continuado a lo largo del tiempo, ¿no? Es un poco la presencia de la industria química, una industria química muy chica, pero que tuvo su desarrollo también en la ciudad para cubrir necesidades que en aquel momento había, en razón de que no todo podía importarse ni todo podía traerse a veces desde los grandes centros. Claro, el urbanos, transporte claro. en aquellos primeros años tampoco era algo fácil. No era sencillo. No era sencillo. Entonces, acá surge ya en 1891, muy poquito después de fundada la colonia y de poco después de instalado el ferrocarril aquí, un señor Marengo funda la primera calera aquí, que luego pasa a ser la calera de Cufia y de Fasi. Que estaba aquí en la zona de 9 de julio, vos nos la mostraste. El archivo gráfico tiene fotografías. Sí, están las fotografías del lugar donde se trabajaba, que era en Boulevard 9 de julio, aproximadamente entre calle Sarmiento y Corrientes. Bien. Todo ese espacio estaba ocupado por la calera, que luego se la conoció más y trascendió más como la calera de Patruco. Claro, ahí está. Así es como yo la recuerdo. Trasciende más como la calera de Patruco. Recuerdo que vos nos contabas, ¿no? Claro, el primer dueño es un señor Marengo. Marengo se la vende después a Cufia, Fasi, en sociedad con Minetti de Córdoba. ¿Por qué? Porque Minetti era el que le abastecía los minerales desde las sierras de Córdoba a través del ferrocarril y depositaban con los vagones al lado de la propia empresa. Claro. El mineral de cal para que así la cocción. Minetti de la familia la misma empresa que continúa hoy. Que continúa de los molinos Minetti. Exactamente. Y escúchame, Arturo, entonces aquí, a través del ferrocarril, ¿qué llegaban? ¿Las piedras? Llegaban las piedras y acá se hacía todo el tratamiento para hacer la cocción, que se llama, de ese mineral, para hacer la cal. Se producían 50 toneladas diarias de cal. O sea que era una producción muy grande para un pueblo que estaba empezando a construirse y necesitaba de esa cal, pero también se vendía luego en otros lugares y el remanente se exportaba a Paraguay. Por el ferrocarril también se mandaba al puerto de Santa Fe o de Rosario y desde ahí se embarcaba río arriba y se llevaba hasta Paraguay. O sea que una de las primeras productos incluso exportados desde este lugar no solamente es harina o cereales como materia prima, sino ya material elaborado, algo con valor agregado como era la cal para construcción. Lo que vos decís de la exportación a Paraguay tal vez nos ayude a explicar de por qué la fraccionaba acá, es decir, había un doble interés. Bueno, venderla aquí en toda la región, exacto, pero también de aquí estaba más cerca del puerto, punto de exportación. También. O sea que, bueno, eran visionarios en instalar este tipo de negocio, este tipo de empresas. De hecho, María Inés Fasi, ¿no?, que estaba casada con Cufia, luego en viuda de Cufia se casa con Patruco, ¿no?, María Inés Fasi es considerada la primera mujer millonaria de San Francisco, porque la facturación, en el año 15 y 16 aproximadamente, la facturación rondaba el $1.000.000 anuales. Que una empresa facture $1.000.000 en esa época. Sí, eran pesos fuertes. Era una moneda fortuna, ¿no es cierto?, en dinero, que obviamente hay que tener en cuenta gastos y cosas, ¿no?, esa era la facturación, pero el remanente que le quedaba de dinero o el beneficio que le quedaba era
muy grande, y eso en una sucesión de años de una empresa que comienza en 1891 y quiebra en los años 40, es medio siglo de ingresos muy fuertes. Y el proceso de transformar esa piedra, ese producto primario, en la cal, era en hornos. En hornos, claro. Grandísimos hornos. Que vos recordás que en uno de los capítulos de Huella, donde nosotros hablamos sobre las huelgas, precisamente, es decir, dejaba mucho dinero también, pero los sueldos que se pagaban en el lugar eran bajos. Claro. Donde la respuesta de la empresa a los obreros huelguistas había sido que le pagaban poco, porque ellos no tenían ningún tipo de capacitación, no precisaban gente formada, era un trabajo y que lo que bruto. le pagaban, claro, lo que le pagaban estaba bien pagado, y no le dieron el aumento que habían pedido los huelguistas en aquel momento, año 17. Pero la facturación de la empresa era muy buena. Bien, eso por un lado. Eso por el lado de la cal. Hubo otros productos de industria química. Para la misma época, ¿no es cierto? Acá vos tenías una jabonería que era de un señor Manuel Terizot, cuyo edificio existe todavía. Está en la avenida 9 de septiembre, al lado del Club San Isidro, en inmediaciones de San Isidro, una construcción que en varias oportunidades le estuvieron haciendo refacciones, lo estuvieron recuperando. Ese edificio, así como está todavía, o las partes que quedan de ese edificio, son ya más que centenarias, porque son de la época en que estaba ahí la fábrica de jabones de Terizot. Terizot, él trae acá un técnico jabonero, porque tampoco no era cuestión de que cualquiera lo hacía. Y además de ser un técnico jabonero, era artista plástico. Era artista plástico. Y él, entonces, además de hacer ese trabajo como técnico jabonero, en otros momentos se dedicaba al arte plástico, y como pertenecía al fascismo, sí, señor. Siempre surge acá el tema del fascismo y el socialismo. Porque aquí nosotros hemos comentado era que muy politizado todo. Claro, y que los planteos políticos ideológicos de Europa se trasladaban aquí, tanto lo de España como lo de Italia. Exactamente. Así que él, ¿no es cierto?, era del fascismo, entonces integraba una entidad italiana que no era la Sociedad Italiana 20 de septiembre, sino el Dopo Lavoro. Exacto. El Dopo Lavoro tenía su sede en San Juan e Iturraspe, y ahí Lazzarini tenía una academia de pintura, al que asistían decenas de mujeres, ¿no es cierto?, para aprender a pintar. Algunas habrán trascendido luego porque habrán continuado estudios posteriores, pero la mayoría era como para una recreación, una labor. Tenemos ahí uno de los primeros antecedentes de actividad cultural. Exactamente. Sí, porque esto es anterior a la Academia de Bellas Artes que creó la municipalidad en la época de Villafañe. Además de la jabonería, también hubo industria licorera. Y industrias licoreras. Una de ellas era la de Higinio Tartari. Higinio Tartari era un joven italiano que estaba radicado aquí en San Francisco, que incluso en la época de la Primera Guerra Mundial es convocado para ir a pelear a la Primera Guerra Mundial, y pone en venta la fábrica de él de licores para reunir un dinero e ir a Italia a pelear a favor de Italia. Posteriormente cambia de idea, no vende el negocio, se va de San Francisco a Buenos Aires, se casa ya con una señora Tartari también, que era una prima de él, vuelven luego a San Francisco, se radica acá y él queda con su industria durante muchísimos años trabajando, una industria licorera y de jugos, ¿no es cierto?, de refrescos, así, que el nombre no era muy original porque era Tartarín. Tartari, y Tartarín era el producto que él hacía. Y tenía en un tiempo su empresa instalada al frente de lo que es ahora la empresa Rosso. Claro. En calle Córdoba, al frente, así, un poco en diagonal, ahí estaba que después durante bastante tiempo siguió con otro rubro edificio, aproximado. Claro, con el fraccionamiento de vinos. Fraccionamiento de vino. Claro, de Ferradas. De Ferradas. Claro. Exactamente, pero con otro edificio, en otra instalación, ¿no es cierto? Ubicado ahí este era uno de los licoreros. Los otros eran cuñados, que eran Pedro Blanzari y José Forchino, que estaban en Iturraspe también, y Humberto Primo de aquel momento, que sería Avenida Libertador. Sí, señor. Si se fijan que esto es al lado de donde está la sala de juego ahora en San Francisco, en el edificio de la esquina, ese edificio sigue siendo el mismo, y en la parte superior del edificio tiene impreso en cemento el nombre de Pedro Blanzari. No me digas, yo paso todos los días y no lo veo, ahora salgo de acá para verlo. ¿Sabés dónde estás caminando? Claro, pero bueno, está el nombre, esa era la licorería de Blanzari. Ellos hacían ahí un aperitivo que se llamaba Nocino, que lo recomendaban porque dice que el que tomaba eso tenía un apetito después impresionante, ¿no es cierto? Y un agua de mesa, producto que ellos también tenían en venta de esto. Y a todo esto se suma después Raimundo Cartier,
Raimundo Cartier, hijo del ingeniero Cartier, que fue el que hizo los planos aquí en San Francisco. Y que fue presidente del comunal. aquel fue el presidente comunal. Este Raimundo Cartier fue director del registro civil en San Francisco en algún momento. Hay mucha documentación de la época firmada por Raimundo Cartier, que es el hijo del que hizo los planos y el que había sido presidente del Consejo Deliberante en su momento. Este Raimundo Cartier pone en San Francisco, en una época en que había una gran necesidad de ello, una fábrica de hielo. Fabricar barras de hielo. Claro, sí, sí. Bueno, esas las tengo presentes hasta los años 60, 70. Sí, 70, 80, en algunos casos, las fábricas de hielo. El hielo era muy requerido incluso por el tratamiento de enfermedades. Claro. Era una forma de bajar la temperatura a la gente que en aquel momento tenía enfermedades que todas derivaban en altas fiebres. Entonces el hielo era muy requerido y no era fácil conseguirlo. Claro. No se producía domiciliariamente. Incluso las heladeras funcionaban con hielo. Claro, o sea, no había producción de hielo como podemos tener Claro. hoy en nuestra propia casa. Claro. ¿Tá? Pero el Cartier, además del hielo, aprovechó, y como él tenía tratamiento del agua, para purificar el agua que teníamos nosotros no era de buena calidad, Claro. porque era de subsuelo, entonces esa agua purificada él luego la fraccionaba, la vendía y vendía agua con gas y sin gas. Antecedente del agua mineral. Por supuesto. Agua mineral que Y consumimos lo ahora. último sería Sí. que